Abordar el tema las reformas educativas amerita tener una visión integral en torno a las razones, objetivos y aplicaciones y resultados de esta. El día de hoy debatiremos sobre estas reformas. Mis compañeros son Francisco Javier, Yaeli Hernández, Tania Lizárraga, Sara Chávez y Tania Fabiola. y ellos están en contra de estas reformas. A favor están Eric Ríos, Luis Ángel Zavala, Rafaela Mezquita, Kevin Aguirre. Yesenia Isabel. y, como ya se los había dicho, ellos están a favor de las reformas. Nosotros somos del grupo 19 Preparatoria Carlos Marx, UAS, Costa Rica. A ver, ¿quién quiere iniciar con este debate? Bueno, aquí estamos hablando de las modificaciones ilegales que basan en los artículos 3 y 73. Estos tratan de establecer las escuelas rurales y están modificando esto. Y estoy en contra de eso. ¿Alguien que le quiera contestar o que le quiera aumentar la participación de ella? yo estoy a favor sobre las reformas educativas, ya que yo no le encuentro ningún desnivel, ya que lo único que tienen como objetivo es mejorar la educación de todos los jóvenes de nuestro país, ya sean de indígenas y jóvenes que no tienen posibilidad de estudiar. Se están empleando formas nuevas, apoyos para que nadie de los jóvenes se quede sin un estudio o una carrera universitaria. ¿Le quisieras contestar o le cedes la palabra a alguien de tu equipo? les doy la palabra. Francisco, a continuación. Sí, les dan muchos apoyos, pero al darles estos apoyos con estas reformas, también están despidiendo a muchos buenos maestros. Con este nuevo examen que están haciendo, que hacen el examen y si lo reprueban, despiden a los maestros, entonces están despidiendo a muchos buenos maestros y están metiendo a novatos que no saben muy bien hacer su trabajo. Kevin. Bueno, como tú dices, de este examen es una implementación del gobierno para ver si los maestros están perfectamente capacitados para las nuevas enseñanzas. ¿Cómo puede decirse que el maestro tiene mucha antigüedad, ya tenía años en esa escuela y eso, tiene su base ya y todo? Pues pueden salir otras nuevas cosas sobre esa misma materia. Pongamos un ejemplo de lógica, que un profe ya tiene tiempo dando lógica y tiene muy buenos conocimientos sobre eso, y digamos que aparece otra asignatura de lógica. Si el profe no está muy capacitado, para eso se hacen los exámenes, para eso están 100% capacitados y para que entreguen nuevas enseñanzas. Yo ahí estoy a favor sobre estos tipos de exámenes, ya que el gobierno siempre pide que cualquiera que haya estudiado una carrera profesional se esté actualizando día con lo nuevo, y pues al gobierno le conviene tener maestros de calidad que sepan trabajar su entorno, sus materias, y yo estoy a favor. Tecnología y antigüedad son dos cosas que tenemos que tener siempre. Los maestros se tienen que estar actualizando, y todo el maestro que sea antiguo tiene que estar con todas las tecnologías que ahorita estamos adquiriendo. Yo les doy la razón con que se tiene que estar capacitando, pero para eso existen los cursos para los maestros. Así como los alumnos, ellos también tienen que estar estudiando con las nuevas tecnologías, tienen que actualizarse, como ustedes dicen. Pero no por más nuevo que sea el maestro, por más joven, no va a saber hacer mejor su trabajo, manejar mejor las tecnologías. Yo opino que al momento de estar siendo capacitados a ser un nuevo maestro, de dar nuevas materias, es porque ya está capacitado. No creo que el gobierno esté mandando a alguien inexperto, a alguien que no sepa, para hacer el trabajo de un profe que sí sabe hacerlo. Yo creo que ese maestro que están mandando ya está bien capacitado y ha tomado esos cursos, y sería una mejor solución para que el maestro no, en vez de que tome esos cursos, que salga y que retome. Pero si ese maestro ya tenía asegurada como base su trabajo, di que tiene 10 años trabajando, ya tiene su base.
pero para jubilarse o para pensionarse ocupa llegar a ciertos años de trabajo o llegar a cierta edad. Entonces todavía no llega ni a los años de trabajo ni a la edad para pensionarse. Entonces lo están despidiendo antes de tiempo, entonces no va a tener nada para sustentar su vida. Ahora, busca otro trabajo, te va a llevar más tiempo para pensionarse, porque ya jubilarse ya no será una opción. Y además, si no consigue otro trabajo, porque ahorita está muy peleado esta área, tendría que irse a trabajar de otra cosa. Por ejemplo, todos sus estudios, todo así de primaria, secundaria, prepa, toda su preparación ya no va a servir de nada. Entonces va a tener que ir a trabajarse de cualquier otra cosa que hacer, para el albañil, de algo así. Los estudios quedan en vano. ¿Ok? Dichas reformas están siempre en la agenda política de los países y de los organismos internacionales. Quisieran agregar otra cosa de estas reformas, no nada más atacar a maestros ni defenderlos por estas reformas. Ok, yo estoy en contra porque viola la Constitución. Se dice que con la reforma educativa los niños, los jóvenes, la ciudadanía pierde la oportunidad de los estudios gratuitos, obligatorios, laicos, soberanos y sobre todo se está violando la Constitución de 1917. Yo estoy a favor porque por eso se dan las becas y para eso el gobierno nos ayuda mucho para que los niños puedan seguir estudiando. Y ella habla de que una educación tiene que ser laica, gratuita y sobre todo obligatoria. Ella habla de las becas que hay para incrementar estas educaciones. Bueno, como el artículo 3 está violando la Constitución, porque por ejemplo en el artículo 3 nos habla del derecho a la educación. Es un derecho humano reconocido y se entiende como el derecho a una educación primaria, secundaria y también preparatoria. Y yo estoy en contra porque por ejemplo en Oaxaca, Chiapas y pueblos indígenas no tienen muchas oportunidades de estudiar los niños. Entonces, si no tienen un promedio de 9, 8, un promedio aprobatorio para otorgarles una beca, ¿qué hacen estos niños? Se ponen a trabajar fuera, limpiando parabrisas, vidrios, etcétera, y eso es muy peligroso para los niños. Se modifica el artículo 3. Antes el artículo 3 obligaba que todos teníamos que tener preescolar, primaria y secundaria. Al modificarse, se modifica también preparatoria. Quiere decir que aumentaron un nivel más. ¿Otra cosa que quieren decir? Yo quiero decir que todo lo que hace el gobierno para apoyar a los jóvenes no es de la noche a la mañana. Todo lleva un proceso y desde el sexenio que ha entrado este presidente ha sido muy criticado eso. Pero él implementó este tipo de reformas para beneficiar al país. No todo se hace de la noche a la mañana, todo lleva un proceso, no se hace al instante. Tenemos que ser pacientes y esperar porque algún día todos vamos a poder tener los estudios. Reformas incrementadas del 2012 al 2013. Sí, ha sido muy criticado por las reformas, pero no aprueban todas las reformas que sirvan, aprueban las que les convienen, porque recordemos que México es uno de los países más corruptos. Entonces, por ejemplo, una reforma puede beneficiar mucho al jefe de la SEP, pero no beneficia a ningún maestro, a ningún alumno, no le da ningún beneficio a ellos. Poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ejecutivo, nuestro presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Los poderes legislativos se dividen en dos: en el Senado, diputados y senadores. Judicial, todos aquellos que se encargan de hacer valer las leyes. también yo estoy en contra porque violan los derechos laborales. El magisterio manifiesta que la reforma no es educativa, sino laboral, administrativa y empresarial. Apuntan a lo que eleva la ley de agresiones contra los maestros.
tú hablas de que estas reformas que se están implementando no piensas tú que son educativas, sino laborales por los daños que les están haciendo a muchos maestros. Sí, por ejemplo, como ya lo hablaron mis compañeros, el examen que les hacen, pues yo pienso que no sirve de nada porque aparte de que les hacen el examen y tienen que estudiar, pues tienen muchas desventajas y pues también tienen jornadas de trabajo muy largas y les pagan muy poquito. Y por ejemplo, los maestros tienen como unos 2 años que tienen mucha discriminación por parte de la ciudadanía. Por ejemplo, voy a volver a poner un ejemplo en Oaxaca porque es donde más se da toda esta discriminación hacia los maestros, hacia los alumnos, sobre todo hacia los niños. Una huelga que se hizo hace como aproximadamente un año, se hizo una huelga en Oaxaca donde asesinaron a muchos maestros e incluso los quemaron. Entonces yo por eso estoy en contra de las reformas educativas, ya que los maestros y tanto alumnos también corren mucho peligro con esto. Yo quiero decir algo a la Dania. Si dices que el examen está perjudicando a los maestros, estás mal, porque ese examen es para corregir en qué están mal, para que se vayan capacitando más, para que se actualicen y que sepan las cosas nuevas que van a suceder más adelante. Mi compañero Zavala tiene razón. O sea, ¿cómo vas a dejar a un maestro que no sabe bien dar las clases y que no está completamente capacitado, va a dar las clases y no le va a enseñar nada a los jóvenes? O sea, eso no le va a servir de nada. Entonces, yo opino que la reforma educativa les está dando educación a esos maestros para poder dar las clases bien. Pues lo del examen pues a mí sí se me hace mal porque nomás despiden al maestro por ese examen, pues por la evaluación que le dieron y no le respetan su plan de base, o sea que ya tienen años de antigüedad trabajando y nada más lo despiden por un examen. Imagínense que hay muchos maestros que, por ejemplo, tienen familia, porque la mayoría tienen familia, y que los despidan. ¿Qué van a hacer ellos si ni siquiera tienen una pensión fija? O sea, ¿qué pueden hacer ellos si no saben trabajar en otra cosa porque ellos entregaron su vida a ser maestros? Yo les quería decir también, ese examen es para corregir a los maestros, sí, pero para corregirlos en las materias. Porque un examen no determina si saben dar clases o no, si estructuran bien sus clases. Eso solo ellos lo saben hacer. Un examen no determina eso. Un examen determina si saben la mayoría sobre su materia. Por ejemplo, si sabes la mayoría de cosas sobre química, si sabes la mayoría de cosas sobre biología, si sabes la mayoría de cosas sobre computación. No determina si sabes dar clases o no. Pues mira, tú dices que eso determina si sabe sobre la materia. O sea, si un maestro lo están despidiendo por no haber pasado ese examen, significa que no sabe mucho de la materia. Entonces, para poder, si lo están despidiendo es porque no sabe, y si se queda es porque sí. Yo apoyo la palabra de mi compañero Eric, porque si tú no sabes algo sobre una materia, ¿cómo vas a poder brindarles el apoyo a los jóvenes para que ellos aprendan? Si tú no sabes sobre esa materia, si yo no sé sobre algo, ¿cómo le voy a enseñar a la demás gente? O sea, eso lo hacen para que todo aquel maestro que esté bien capacitado se quede, porque están perfectamente asegurados que ese maestro va a dar una buena clase ante su grupo. Pues también lo del examen, algunos maestros tienen años de antigüedad, como por ejemplo tienen 30 años trabajando, 20 años trabajando. Los maestros esos se capacitaron con la educación de antes. ¿Cómo van a saber lo que va a venir en el examen? En el examen nuevo que ellos implantaron, por ejemplo en matemáticas, los maestros han de tener una manera de resolver los problemas diferentes a los que hay hoy. También en diferentes áreas como en química, lógica, biología, y pues imparten diferentes tipos de educación del antes y de la ahora.
También, como dicen mis compañeros, de que no están capacitados para su materia. O, bueno, se supone que si les van a hacer un examen, se los tienen que hacer del área donde ellos trabajan, no hacerles un examen de todas las materias. Porque el examen que están impartiendo han de saber que eso es de todas las materias. O sea, ¿qué tal si un maestro es especialista en su área de lógica y le ponen un examen de matemáticas? O sea, no se me hace justo porque les tienen que poner un examen que sea específicamente de su materia. Como tú dices, en ese examen, nunca estamos diciendo de que se le van a implementar otros conocimientos de otras materias. Obviamente tiene que ser de su materia. Y hablando sobre lo del examen, como dijo Javier, de que obviamente un examen no va a definir cómo dar sus clases el maestro, sino que es para ver sus conocimientos sobre esa materia. Entonces, si no sabes muy bien de esa materia, sus conocimientos, ¿cómo van a ser estructuras para tu buena clase? Por eso necesitas tener conocimiento para poder estructurar la clase. Eso de que dice mi compañera Tania, de que un maestro tiene antigüedad, tiene por ejemplo 10 años dando clases, 20 años, y no sabe sobre su materia, no sabe de qué trata, no sabe bien de la materia, o sea, ¿qué educación está dando a los jóvenes? Yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo que hay, por ejemplo, hay maestros de la vieja escuela, como nosotros decimos, que son maestros que se enseñaron con la educación de sus años. Te puse el ejemplo de un maestro de matemáticas. Antes hay muchas maneras de hacer las fracciones, sumas, restas y todo, pero el maestro pues les va a enseñar a sus alumnos cómo las hacía él, lo que él sabe y cómo ellos van a implantar nuevas en el examen, cómo ellos van a saber lo que va a venir en el examen si a ellos no se los han explicado ni nada. Y pues para eso hay cursos, para que los maestros vayan estando más capacitados, para que les enseñen las nuevas cosas a los jóvenes, de las cosas que se hablan hoy en día. De todo lo que hemos estado discutiendo, yo estoy a favor sobre todo esto porque, o sea, el país, ¿qué es lo mejor para nosotros? Y si yo estoy en contra sobre la gente que pega de grito o que reniega sobre este tipo de exámenes, si el gobierno hace esto es porque quiere que nuestro país mejore. Entonces los maestros se tienen que poner a estudiar, a capacitarse más si quieren estar ahí en su trabajo. Y si lo hacen, no tienen por qué reprobar ese examen. El país todo esto lo hace para que seamos mejores. Si nunca nos esforzamos, nunca vamos a ser un mejor país. Sí, lo hacen para mejorar el país, pero te recuerdo de nuevo, México es un país muy corrupto, hay muchas palancas. Entonces, por ejemplo, un maestro de matemáticas, de química, de lo que tú quieras, hace el examen, lo hace perfecto, pero el que lo revisa se lo pone insuficiente para meter a uno de su familia, para meter a un amigo. Entonces ahí entra la corrupción. No sirven de todo este examen, tampoco sí determina de si saben o no sobre la materia, pero es como los exámenes que nos aplican a nosotros. Por ejemplo, uno de matemáticas, si el profe nos aplica un examen de matemáticas, no vamos a resolver todos los problemas bien, la mayoría, aunque nos lo haya explicado 1000 veces. Entonces, pero eso no determina si sabemos o no de la materia nosotros, es igual con el maestro. Ok, hablas de corrupción. Corrupción es un tema del cual trataremos en nuestro siguiente debate. Por mientras, hoy estaremos hablando sobre las reformas educativas. Ok, yo estoy en contra porque, como dice mi compañero Francisco, existe la corrupción, es cierto, pero es muy cierto también que le quita la oportunidad de estudiar a muchos alumnos que, por ejemplo, son muy inteligentes, tienen buenas calificaciones, y otra persona que no entró a la escuela por palancas entra.
y sacan a la otra persona y se queda sin la oportunidad de estudiar. Como dices, todo eso está pasando, siempre salen a luz esas mentiras que ejercen algunas personas, pues para mentir a sus personas familiares, hacia ese nuevo conocimiento. También, como dices, tiene que haber algo donde pasen todos esos exámenes, como dijo Francisco, de que uno los aprobó y luego el otro lo rechaza por palanca, como que decirle. Siempre pasan hacia una corte o jurisdicción más legal, pues no todo es corrupto, pues siempre tiene que haber algo, siempre hay algo válido porque pasan todas esas verdades. Ok, vamos a llegar a una conclusión en este momento. Ustedes tengan preparada su conclusión de por qué están en contra. Por mientras, ellos me van a decir su conclusión de por qué están a favor de las reformas educativas. Bueno, como nosotros siempre hemos dicho que estamos a favor de estas reformas, porque con estas reformas se van a emplear más educación, se van a emplear mejor conocimiento, mejores enseñadores para tener nuestra buena educación y así podemos decirse que un México más educado con este aspecto de la educación. Yo digo estando en contra porque esos maestros en su tiempo cuando se estaban capacitando ya habían sido evaluados con las cosas que ellos aprendieron en ese tiempo, no con las de ahorita que son muy diferentes a las que ellos ya tenían. Ok, usted en su casa analícelo esto, si estás a favor de las reformas educativas o si estás en contra de estas. Muchas gracias en nuestra participación y nos vemos.